Bueno, hoy se sabrá, por la tarde sobre todo, porque se van a reunir los consejos, en este caso los consejeros de Sanidad con la ministra, para ver qué van a hacer las comunidades, si van cada uno por separado o no, si hay un plan común en la Semana Santa. En principio, la mayor parte de ellas quieren mayores restricciones, incluso algunas piden que no se pueda viajar entre comunidades. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelo Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Miguel Ángel de León, a usted eso le importa poco porque usted se va a quedar aquí en Arrecife. En Arrecife no, en San Bartolomé. Buenas tardes, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. En Semana Santa lo que toca, lo que procede es rezar. Y más con el panorama actual. Por eso que será una sociedad. Lo tenemos claro entonces, ¿no? Ya, pero es lo que toca. Aquí lo que pasa es que habrá que rezar. Ahora somos aconfesionales y ya no tenemos. Pero aquí habrá que rezar para todo lo contrario de lo que usted cree. Hay que rezar para que vengan turistas. Don Manuel García Dene, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. Pues, ¿cómo ve usted este tema de la Semana Santa? ¿Cree que al final las comunidades se van a poner de acuerdo, cada uno va a ir por su lado? ¿Habrá un acuerdo del Ministerio común para todas? Hombre, yo creo que en un hecho que es común para todas debería haber una respuesta parecida, protocolizada, para que nos podamos entender. Yo creo que sí, que tiene que haber una actuación del Ministerio que evite que lleguemos a alcanzar cuotas como las que teníamos hace apenas unos meses. Bueno, pues ya veremos porque hoy se reúne por la tarde, ya veremos en esa reunión de consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades y con la ministra de Sanidad, que en este caso es Canarias, en este caso es la Carolina Day, que fuera también presidenta del Parlamento de Canarias hace ya algunos años. Bueno, antes de entrar en materia, la noticia de que por fin aquí es que este medio lo veníamos diciendo desde hace tanto tiempo, que era una especie de vergüenza, ¿no? La famosa rotonda de Uga. Bueno, pues ya parece que se va a acometer, va a salir a licitación, lo anuncia el vicepresidente, en este caso consejero de Obras Públicas. Bueno, pues una buena noticia, como sabes, fue una cosa rara porque dejaron una rotonda a mitad, ¿no? Dejaron una rotonda abandonada en mitad de la carretera, porque la verdad que cuando usted llega allí, que es el acceso a la LZ30, que es la carretera que va de Uga a Mosaga, pasando por todas las áreas, cuando llega a Uga precisamente se hizo... Ahí estamos viéndola, ¿no, Manuel? Se hizo una rotonda para acceder al pueblo o seguir para la siguiente rotonda, y evidentemente no se consiguió acabar, no se sabe por qué tipo de problemas hubo, si hubo problemas de expropiaciones o demás, no lo sé. Lo que sí sé es que hace más de 2 meses el Ayuntamiento de Yaiza reivindicó al Cabildo que se ejecutara esa rotonda, se llegaron a unas reuniones y parece que al final se va a hacer. Bueno, y otra obra importante por fin se ha finalizado, y hay que mucha gente en Yaiza, sobre todo muchos padres, estarán rezando, como dice en este caso Miguel Ángel de León, porque parece que ya se terminó las obras del liceo de Playa Blanca, del colegio, y en este caso, del colegio no, es un instituto, ¿no? En este caso, un CEO, es un colegio de educación obligatoria, que te coge hasta la secundaria, te dejas fuera el bachillerato, con lo que se soluciona un problema importantísimo que tienen los vecinos de Playa Blanca. Esas son imágenes de hoy, ha quedado bastante bien, está por detrás, para entenderlo, de todas las naves de la zona industrial de Playa Blanca, que son las pocas zonas que tiene, me imagino, que el ayuntamiento para poder ceder terreno al gobierno, y bueno, parece que tiene buena pinta, unas 500 personas pueden estudiar ahí. Lanzarote se ha quedado atrás en infraestructura, pero sin duda Yaiza es el sitio donde peor infraestructura tiene para el crecimiento que ha tenido, ¿no? Yo creo que ahí es donde se nota un poco el empuje que le dio esta organización política que nació ahí al albor del gobierno de Gladys y demás, que es Unidos por Yaiza, o sea, de los municipios que más atrás se quedó en todo tipo de infraestructura fue Yaiza, y necesitaba de un impulso, pero no solamente no tenía infraestructura, sino que además tenía una deuda tremenda. No recaudaban apenas sus derechos recaudatorios, estaban en una situación muy mal. Pues precisamente con ese cambio de rumbo se marcó una línea en la que el objetivo principal, aparte de descrestar esa importantísima deuda que consiguieron
condonar hace ya un par de años, era pues hacer un plan de actuaciones que permitiera tener infraestructuras sanitarias, que apenas tenían, infraestructuras educativas y también deportivas. En ese afán se ha llegado a un compromiso con la propia consejería y con el propio Cabildo y con aquellos recursos propios que tenían, y están dándole un importante cambio. Lo que no se explica, porque todos podemos entender que en Puerto del Carmen o en Lanzarote, que se encontró con el desarrollo de Puerto del Carmen, hubiera problemas, pero que después de haber pasado los problemas con Tía, con el desarrollo turístico en Tía, de haberlo pasado en Costa Teguise, en Teguise con el desarrollo de Costa Teguise, cuando llegan a Yaiza no se hubiese actuado con más previsión, porque es que Yaiza, Playa Blanca no tenía absolutamente ninguna infraestructura, y cada vez había más viviendas y cada vez había más residentes, con lo que no se entendía, tanto así que es la principal población de aquel municipio. Pues efectivamente, bueno, pues eso es una buena noticia. En cuanto a lo que a Miguel Ángel le interesa, el tema de los virus y de estas cosas, bueno, Lanzarote, finalmente don Miguel Ángel no le hizo caso al gobierno y no lo subió a fase 5, sino que lo bajó a fase 3. Vamos a ver, esto va a ser trampa solitario, que es feo. Estuve aquí el miércoles pasado y usted estaba diciendo el miércoles pasado que lo iban a bajar a fase 2. Yo le dije, ¿Fase 2? Sí, lo estaba usted diciendo. Y yo le dije, déjeme terminar una frase, Jorge. Yo le dije que a Dono a menos 5, obviamente en broma. Y se mantuvo en 4, y hasta el lunes, que casualmente el lunes, por supuesto, no tenía que haber contagios, en Lanzarote hubo 0 contagios. No era una maniobra política, y además en las redes sociales que la gente tuvo, podrás intentar, sobre todo... ¿Hicieron trampa? Gabinete, no, pero fue casualidad, fue una simple casualidad. Después de 15, 20 más o menos de contagios, en los últimos días, de repente el lunes tenía que haber 0 y hubo 0. Y luego al día siguiente hubo 15 contagios y seguramente habrá una cifra más o menos similar, supongo, ¿no? Porque es lo típico y porque es lo propio, es aquello de la probabilidad matemática que suele funcionar de esta manera, ¿no? Pero está bien que sea así, y la gente, hay que tener en cuenta, por la gente, quienes estaban locos porque bajaran el nivel de alerta, pues hay que tener en cuenta que ahora efectivamente está habiendo menos contagios, entre otras cosas porque estuvimos en el nivel 4, entre otras cosas. Digo yo que habrá ayudado algo. Pero ha cambiado mucho, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? El nivel 3 al nivel 4. Cambia, y sobre todo en donde importa, que es en el hospital, la presión. No, me refiero que no cambia mucho la libertad de movimiento y las restricciones. Bueno, es prácticamente la misma, lo único que en vez de... el cierre, por ejemplo, a las 6 de la tarde de los comercios... Ayer, por ejemplo, a mí me sirvió para poder ir a comprar, Pero tú hablas de tu caso personal. No, digo a las 7:30, 8, porque que muchas veces, oye, la gente que trabaja por la mañana, salimos por la tarde, llegamos a las casas, seguimos trabajando un rato, pues ya a veces no tenemos ni tiempo para comprar, ¿no? Pues precisamente esa era la intención de la medida, todo lo contrario de lo que usted quiere defender, que es que la gente a las 6 de la tarde se fuera a sus casas y evitar esos contagios. Era una medida de reforzar un nivel 3. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros llegamos al nivel 3, que era el máximo, 3 porque estaba yo y 2 trabajadores. No, hay que recordar que nosotros sigue en el máximo. 3 en el nivel con 3. Respecto al resto de las islas sigue en el máximo nivel de alerta. Por supuesto, o sea, Gran Canaria y Tenerife están en el 2 y el resto están en el 1. Pero sí es verdad que en aquellos momentos hay quienes dicen que el cuarto se lo inventaron para Lanzarote. Y yo digo, bendito sea, porque en la situación que estábamos nosotros, si realmente no se va de una forma contundente en un corto de tiempo yo en aquel entonces era partidario de hacer un cierre todavía más fuerte, un confinamiento en aquel tiempo. Sí, no, es que aquello estaba completamente disparatado. Estaba desatado el virus. Tenemos aquí perfectamente metida la cepa británica, eso ya está más que contrastado, la mayoritaria en Lanzarote es la cepa británica, o sea, que cualquier despiste nos puede llevar a un número importante de casos en nada. En cambio, don Miguel Ángel esta vez se puso la vacuna de la gripe, todavía no se ha puesto la del COVID porque no está en edad, pero le sirvió para poco, porque don Miguel Ángel, ayer entrevistábamos a una médica internista y la gripe casi se ha pasado de largo este año por Lanzarote, ¿eh? No, a ver, si seguimos haciendo trampa, se ha pasado de largo. Ha habido menos incidencia por una razón elemental, pues porque la gente va, entre otras cosas, con la mascarilla, guardando distancia de seguridad, y la gripe también tiene la fea costumbre, igual que este otro virus del coronavirus, de contagiarse de esa misma manera. Vía aérea. Por lo tanto, no, yo ya me había vacunado la gripe creo que a finales del año pasado. Por lo tanto, es decir, es obvio que tiene que haber menos incidencia de la gripe porque hemos estado tomando, forzados por la causa mayor del coronavirus, a tomar esas medidas preventivas. Bueno,
En cualquier caso, la gripe es cierto, ayer lo decía la Ana Cerezale, que es del equipo de medicina interna, decía que lo que ella quiere decir es que no ha habido casos graves de gripe que hayan necesitado ir al hospital, ingresado, es decir, que hayan tenido que ingresar por gripe en el hospital. Evidentemente en la atención primaria habrá casos seguramente, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y en sus casas? Efectivamente, pero vamos a ver. Pero muchos menos, ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo que sea muchos menos. Además, lejos de haberse vacunado menos gente, se ha vacunado más gente. O sea, la vacuna de la gripe se pone a final de año. Entre ellos las personas que por uno u otro motivo tienen que ponérsela, pues se la han puesto, y este año se la puso más gente. Pero al margen de eso, todas las medidas que estamos tomando para evitar el contagio del coronavirus son las mismas que habría que tomar para no coger la gripe. Lo que pasa es que en la gripe, como su trascendencia es mucho menor, pues no nos ponemos la mascarilla. Entonces tiene sentido que haya muchos menos casos. Si el contagio es el mismo, el sistema de contagio es el mismo, solo por los aerosoles. O sea, nos contagiamos la gripe cuando alguien nos estornuda al lado nuestro cuando tiene la gripe, cuando alguien se aproxima y respira cerca de nosotros, pues es lo mismo que el coronavirus en ese aspecto. Por eso las medidas que hemos tomado contra el coronavirus, lo que sí ha evitado es casos graves de gripe. Es que realmente no se ha hablado de la gripe. Bueno, lo cierto es que algo bueno tenía que tener el tema del confinamiento y de las restricciones. Hombre, yo creo que tiene el uso de mascarilla. Yo creo, Jorge, que tiene muchas cosas buenas. No, algo bueno me refiero. Lo que tiene de malo no lo tienen las medidas, sino el tener el virus. No, lo que tiene de malo es que tenemos una población ahora mismo en España de casi 4 millones de desempleados. Sí, hombre, eso... Sin sumar el casi 1.900.000 que están en ERTE. Pero si Lanzarote es de los ejemplos más representativos de la atrocidad del coronavirus. O sea, que tengamos en Lanzarote cerca de 20.000 parados, que tengamos más de 40.000 personas sin ir a trabajar, ya sea por ERTE o ya sea porque se ha quedado sin trabajo, ya sea porque no trabajaba y no encuentra oportunidades, es verdaderamente para asustar. No nos sorprende, a mí, yo cuando veo ese dato, no me sorprende porque es lo que estás esperando. Si tiene la maquinaria industrial principal parada, lo lógico es que todos estos sean expelidos, todos estos trabajadores, al igual que cuando se pone en marcha y estamos en momentos importantes de crecimiento, se absorbe trabajadores de todos lados. Cuando la maquinaria se para, lo lógico es que se expela. Y se están pasando situaciones tremendas en Lanzarote. Es lo que quiero decir, que las situaciones cada vez son más graves, cada vez más empresas están, sobre todo las pequeñas y medianas, pero también las grandes, porque la gente cree que las grandes pues no tienen problemas. Las grandes tienen también más problemas incluso, pero lo que pasa es que son más grandes, lo que pasa es que también tienen más capacidad, digamos, de poder resolverlas porque son la mayoría más solventes. Es decir, lo que quiero decir es que una empresa que es grande, desde que las cosas se normalicen, normalmente pues van a ser empresas que van a poder seguir siendo negocios. Se está dando en Lanzarote, que obviamente esencialmente por la gran dependencia turística, pero si hubiera una proporción, por ejemplo, a nivel nacional similar a Lanzarote, estaríamos hablando de muchos más millones de parados. La proporción en una isla como Lanzarote, ya con 40.000 personas, efectivamente sumando parados y gente que está en el ERTE, es un disparate. Y esto coincide, esta noticia, prácticamente en cuestión de días, con las otras noticias que estamos viendo, que estamos leyendo, de que en las instituciones principales de Lanzarote, los políticos principales, aparte, por cierto, no sé, ustedes que son aficionados a las notas de prensa, eso se conocía. Sobre todo Manolo. No, pero a ver si han escuchado alguna nota de prensa hablando de algún partido político, hablando de esta situación en Lanzarote, de la situación del paro. Digo, porque yo soy poco aficionado, pero creo que no ha aparecido ninguna. Pero además, usted, para ser poco aficionado, la lee mucho. No, era algún titular que se publica en la prensa, pues lógicamente, por ser adicto a la prensa, pero eso es otra cosa. Pero además coincide con aquella otra cosa de que siguen los políticos, los responsables políticos de Lanzarote, responsables entre comillas, intentando o enchufando directamente todavía más asesores, a más personal para la propaganda, porque es solamente propaganda del político o política de turno, lo cual es verdaderamente llamativo, digo, de lo alejados que están de la realidad social, la propia dirigencia política, que luego se quejan de la ascensión y estas cosas feas que ocurren cuando se convocan vamos elecciones. a volver, porque hoy hemos tenido un medio lío de equivocaciones, que a veces con los gabinetes de prensa pues se cambian los horarios. Bueno, ahora va a entrar en un momento el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, queríamos hablar con él ya hace tiempo, el señor Alberto Aguiar.
Y vamos a hablar también de de alguna manera, cómo está el tema de la cultura, porque hay gente que se está quejando, a ver qué está haciendo el Cabildo, pero en cualquier caso, después vamos a volver a temas también del tema del COVID. Pero ayer, antes de entrar con Alberto Aguiar, tuvimos aquí al señor Mendoza, Alfredo Mendoza, no sé si tuviste oportunidad de verlo, Sí, pero en cualquier caso, Manolo vino a decir algo, casi no desmintió a la alcaldesa, cuando la alcaldesa dijo aquí también que no hubo mini crisis porque sobre la marcha, cuando la señora Duque se abstuvo en la Comisión de Cuentas en el tema de los presupuestos, recibió una llamada diciéndole que tranquila, que estaba todo resuelto. Y el Mendoza dice que no fue así, del todo. Lo que sí está claro es que cada uno tiene que dar una versión para intentar legitimar su posición. Y es verdad que mientras que Astrid Pérez es el factotum de su propio partido, es la alcaldesa, es la presidenta y es la que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, en el caso de los concejales de Arrecife lo tienen más difícil, porque al margen de que alguno de ellos tuviera una opinión, al margen de que consiguiera convencer al resto de los concejales para mantener esa posición, les queda todavía la necesidad de convencer a la secretaria general del partido, que es la que tiene el acuerdo con su rival en esa discusión, que es la alcaldesa de Arrecife. Y ante eso, si en un momento determinado recibieron una llamada y le dijeron, mira, ustedes voten a favor y después lo discutimos, y no al revés, no lo discutan primero y después lo voten a favor. ¿Usted cree que fue Yo creo que fue así, pero es que además cuando usted sabe que me tiene que pedir autorización a mí para irse al cine, si se va al cine sin mi autorización ya sabe lo que le espera. Efectivamente. ¿Usted cree que hubo tirón de oreja? Lo que intentan, digo al Partido Socialista, a los concejales del Partido Socialista por parte de la dirección del PSOE. Astrid, para no bajarse del burro, dice que ella no llamó a nadie, que la llamaron a ella. Y la otra parte dice que exactamente no fue así. Usted puede deducir lo que quiera. ¿Usted a quién cree más, a Astrid o a la otra parte? Yo creo que estas disensiones que se están produciendo de forma periódica en este pacto está demostrando obviamente que hay un malestar. Solo que el PSOE, que es mucho más inteligente que el Partido Popular, como de aquí a China y de regreso en estas cosas, en malmeter. Hombre, ya lo comentábamos aquí el miércoles, que cuando ya serán 3 casos en apenas año y pico de mandato municipal, 3 casos que siempre los protagoniza el mismo partido político, saquen usted las conclusiones que quiera, pero es obvio que el partido se siente con la sartén por el mango y por lo tanto sigue haciendo cada 2 por 3 estas tratadas. Y Astrid quiere no verse desautorizada y decir, no, pero me llamaron para pedir perdón. Fue Astrid Pérez la que perdió la partida. Fíjate que creo que ahí por una vez dice la verdad y sin que sirva de precedente. Pero esto es secundario. ¿Qué pasa? ¿Quién llamó a quién? Es secundario. No, pero usted cree que por su teoría, que usted dice, porque usted dice una cosa y también la contraria, una lo cual evidente, a veces es difícil de entender para la gente. Hay disidencias internas en el Partido Popular, hay un gran malestar en el Partido Popular. En esta jugada política del PSOE que usted dice presuntamente, es evidente, que fue una jugada de la dirección de esta chica, no me acuerdo cómo se llama. Cristina Duque. Cristina Duque, que ahora se cogió vacaciones, más de 10 días de vacaciones. Vale. Sí, bueno, también otra casualidad. Y ha dejado la concejalía lo que te digo en manos momentáneamente en manos del consejero. No se sabe si es definitivo, porque hay el rum Manolo, no sé si ha habido algo. No te puedo confirmar nada. Ayer Mendoza totalmente lo desmentía, dice que eso fue una cosa que esto ocurre, ella ha cogido por asuntos personales 10 días de todas formas, vacaciones. porque yo creo que el primero que no quiere coger esa concejalía es el propio José Alfredo, entre otras cosas porque llegó para llevar casi policía solo y al final, como se despiste, lo va a tener que llevar todo para poder atender las llamadas del Frente Cabildicio. Efectivamente. Bueno, pues hablando del Cabildo, ya tenemos en este caso a Alberto Aguiar, que es el consejero de Cultura, también, si no me equivoco, portavoz del grupo de gobierno del PSOE, en este caso del grupo socialista en el Cabildo. Buenas tardes, don Alberto, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, pues muy bien, gracias. Bueno, don Alberto, le hemos llamado porque, entre otras cosas, queríamos saber cuál era su opinión. Hemos hablado aquí mucho en esta mesa de debate sobre el tema del papel que está jugando la cultura y sobre todo la cultura institucional en la época del COVID-19. Ha habido crítica y comentarios y polémica para todos los gustos. En este caso, lo más que se le ha criticado al Cabildo de Lanzarote, don Alberto, y a su área, es que prácticamente dicen que se ha aprovechado del COVID-19 para no hacer nada.
realmente exageran, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una consideración totalmente injusta, además de que no se ajusta para nada a la realidad. Es cierto que la situación pandémica afecta al sector cultural, pero no es menos cierto que desde el área de cultura, que tengo el placer de dirigir, pues hemos estado trabajando intensamente por un sector que desde el Cabildo Insular consideramos que es estratégico. Mire si es así, que desde que reactivamos después del confinamiento, en torno al mes de agosto hasta diciembre, pues hemos elaborado más de 56 actos presenciales, en donde también hemos colaborado con todos los ayuntamientos de la isla para poder llevar actividad cultural a toda la geografía, y además hemos movilizado en torno a unos 400.000 euros del erario público para estimular y para programar actividad cultural que es tan necesaria, que para este gobierno es fundamental. Pero, José Alberto, pero Sí, lo que se queja la gente, yo hago portavoz un poco Sí. de lo que también hemos hablado aquí para que usted también se pueda defender, ¿no? Usted y el grupo de gobierno, ¿no? Lo que dicen es que ustedes siempre iban un poquito más de lo que decía la normativa, la propia normativa y protocolo, es decir, que evitaban, por ejemplo, celebrar pues, algún concierto me refiero de algún acto cultural donde si se aplicaba el protocolo en otras islas se podía celebrar. ¿Eso es cierto? No, nosotros nosotros hemos adoptado la decisión, porque así tenemos los permisos de sanidad de hacer de hacer los eventos en nuestros espacios culturales, en este caso en el Teatro Víctor Fernández Gómez el Salinero y también en el Almacén, y colaborando en las diferentes instalaciones municipales. Nosotros hemos hecho un protocolo estricto cumpliendo a la normativa, un protocolo interno, en este caso validado por Sanidad, en donde garantizamos al máximo posible evitar el hecho de que pueda existir transmisión. Es cierto que ahora mismo, con la actividad que ha estado paralizada o está paralizada temporalmente por la situación que estamos viviendo, y que por suerte parece que los indicadores van dando el camino a que se va a ir relajando las medidas, pues bueno, es verdad que se ha tomado la decisión por parte de la Mesa Insular, integrada por el Cabildo Insular y los 7 ayuntamientos, de suspender estas actividades culturales, deportivas y de ocio de manera temporal. Pero yo espero que en las próximas semanas pues volvamos a una situación normal dentro de esta anormalidad, porque esta situación es muy complicada. Tenemos que aplicar reducción de aforos, tenemos que aplicar también control de sala el doble de lo que hacíamos antes, tenemos que desinfectar entre evento y evento, es decir, lleva un protocolo y una serie de iniciativas que desde luego hay que hacerlas, y que por tanto estamos preparados para hacerlas, las hemos hecho y las vamos a seguir haciendo. Alberto, yo de todas maneras, yo era de los pocos en esta mesa que decía que bueno, que en la fase 4 y cuando estuvimos sobre todo en el momento más álgido, que ya se puede decir esa palabra, de la pandemia en Lanzarote, pues realmente yo creo que lo veía incluso hasta acertado, ¿no? Que se cerrara todo, porque no podíamos arriesgarnos a que esto fuera peor, ¿no? Pero en cambio, ¿puede cambiar la situación ahora que estamos en alerta 3 y que la situación pandémica es muy diferente? ¿O va a seguir todo igual me refiero en la fase 3? Bueno, vamos a ver, como bien comenta Jorge, está claro que nosotros pasamos de una situación en diciembre donde la situación era muy buena a en 2-3 semanas a un índice de contagios altísimo, llegamos a tener 1.200 casos activos en una isla de apenas 150.000 habitantes. Se crea específicamente la fase 4 para la isla de Lanzarote porque está viviendo una situación tremendamente complicada, y la Mesa Insular toma esa decisión, que es de reducir la movilidad al máximo posible para ayudar a evitar la transmisibilidad del virus. Pero es verdad que ahora ya la situación va mejorando y esperamos que bueno, pues la Mesa Insular tome en breve acuerdos en los cuales se vayan flexibilizando y además vayamos abriendo poco a poco otra vez la actividad y, por supuesto, evaluando semanalmente todos esos eventos que vayamos a ir programando para ver cómo se están desarrollando los protocolos, como así hacíamos hasta diciembre. Manolo, ¿querías hacer una pregunta a Alberto? Sí, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Es verdad que la situación es bastante compleja. El arbitrar medidas para posibilitar la movilidad se hace muy difícil, son espacios cerrados y todo ese tipo de cosas influyen. Pero lo que yo sí he hecho en falta es una política más activa
para intentar proteger el tejido cultural que tiene Lanzarote. No sé si usted ha mantenido un contacto directo, si se han estudiado posibilidades, sobre todo para intentar conservar ese tejido cultural que en una isla como Lanzarote ha sido muy difícil conseguir, porque evidentemente veníamos de números mucho más bajos en cuanto a ese tipo de organizaciones. Sí, bueno, comparto la preocupación, Manolo, y es una de las obsesiones, el hecho de proteger el tejido cultural que siempre se ve afectado por las situaciones pues de crisis, en este caso es una crisis sanitaria. Hemos implementado una línea, en este caso de 100.000 euros de subvenciones a proyectos de libre concurrencia, la hemos aumentado un 25%, hemos introducido cambios en esta gestión de estas subvenciones para poder agilizar el proceso lo máximo posible. Como le comenté, pues en el caso de los meses antes de la Navidad, hemos movilizado recursos públicos, 400.000 euros que han ido directamente al sector, y una vez que la actividad empiece otra vez a recuperarse, volveremos otra vez con la misma intensidad. Fíjese que le comentaba de 56 eventos presenciales, con toda la dificultad que tiene el poder programar actividad cultural en una situación donde no existen certezas, donde ahora mismo tenemos una situación mejor y esperemos que así continúe en los próximos meses, pero que siempre estamos expuestos a los vaivenes de la realidad. Sí es cierto también que estamos estudiando otro tipo de posibles incentivos al sector, estamos barajando otras opciones, y también sí creo que es importante que hagamos una reflexión de qué tipo de política cultural queremos hacer, qué tipo de estrategia cultural tenemos que seguir en esta isla en los próximos años. Esa reflexión la hemos hecho desde el área, nos hemos reunido con muchos representantes del sector telemáticamente y bueno, pues hemos hecho un borrador de un documento que vamos a volver a devolver al sector para recibir nuevas aportaciones, y que creo que puede ser este documento una estrategia a los próximos 10 años, la hemos llamado Estrategia Cultural 2030, y esperamos que eso pueda añadir más luz a este futuro que yo siempre, y me considero una persona optimista, creo que ya sí estamos viendo el final del túnel y que ya vamos a ver una situación mucho mejor en las próximas semanas, los próximos meses. Alberto, lo que me dicen por WhatsApp, no ahora, pero me lo han dicho en otras ocasiones que hemos tenido, que hemos hablado de este tema, es que le preguntara al Cabildo, y en este caso al consejero, qué ayuda directa ha recibido el sector de la industria cultural de la isla de Lanzarote en este año ya prácticamente que llevamos de pandemia. Bueno, vamos a ver, aparte de la línea que ahora mismo tenemos activa y que animo a todas aquellas personas que cumplan los requisitos de la convocatoria para que se presenten hasta el 9 de abril, dotada con 100.000 euros de proyectos culturales, en donde habrá un comité técnico que lo evaluará y dará una puntuación, y a partir de ahí se harán los repartos. Pues sí es verdad que, como le comentaba, una vez que el confinamiento termina y volvemos otra vez a reanimar la actividad cultural, creo que el hecho de programar actividad cultural, de movilizar solo en actividad cultural 400.000 euros es una ayuda al sector. El 75% de la programación que nosotros hemos realizado es fundamentalmente local, con tejido local, con autónomos locales, que es como nosotros queremos seguir trabajando en los próximos meses. Creo que tenemos que hacer una apuesta decidida por el sector, y además vamos a continuar en esa misma línea en los próximos meses, cuando nosotros podamos volver a programar actividad, que yo espero que sea, pues estamos todos deseando que sea lo antes posible. Alberto, para terminar, eres también portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote. El otro día, pues, un pleno muy largo. Bueno, los plenos del Cabildo suelen ser muy largos, pero también el tema ha perdido un poco para mí, por el tema de que se tiene que hacer de manera telemática, pues realmente pierde un poco de frescura, ¿no? No sé si a usted le parece lo mismo, ¿no? Opino lo mismo. Yo soy más de plenos presenciales, creo que es importante el estar allí, el vernos, y añade frescura, añade rapidez. ¿Y cuándo, me pregunta, ¿para cuándo cree usted que podremos tener plenos presenciales? Pues mire, cuando la situación epidemiológica lo permita, yo espero que sea lo antes posible. Es verdad, y ayer compartía con Migdalia precisamente de que quería volver a los plenos presenciales, pero entiendo que ahora mismo la situación no es para nada sencilla, no podemos, no debemos
de reunirnos, porque me refiero en el salón de pleno, Sí. pero sí es verdad que comparto la reflexión y espero que una vez que mejore... Sí, dígame. ¿No se podría buscar una solución alternativa? Hasta ahora están todos separados. Realmente los que vamos a los plenos sabemos que los que hablan son los portavoces, que si no habría previamente a esa posibilidad de que puedan unirse todos, el que puedan estar los portavoces reunidos. En representación de cada grupo. Claro, y que el debate se mantenga con esa frescura. Sí, bueno, se tomaron medidas más o menos similares en el verano, en torno a esas fechas, pero es verdad que luego cuando la situación ha ido empeorando y hemos entrado en niveles pues muy complejos de transmisibilidad, se tomó la decisión, creo que además acertada por parte de todos, de que los plenos sean telemáticos. Es verdad que bueno, los tiempos están iguales, tanto el grupo de gobierno como la oposición puede establecer sus iniciativas y sus debates con las mismas tasaciones de tiempo, pero sí es cierto que, hombre, siempre el pleno telemático pues tiene ese problema, pero yo espero que próximamente podamos tener... Algunos dicen que los plenos telemáticos lo que mata es no solo el virus, sino mata a la oposición en este caso. No creo. Yo creo que yo creo que todos en este caso tenemos los mismos tiempos, intentamos que sea lo más ágil posible. La presidenta es bastante flexible con el tema de los tiempos y yo creo que no puede haber por ese lado queja. Pues Alberto, un abrazo ya, a ver si volvemos a lo que usted dice, esa rara normalidad, para de alguna manera empezar a funcionar lo que es la actividad cultural, porque igual que todo, todas las actividades, pero la cultural también, como bien decía antes el compañero Manolo, se ha ido creando poco a poco con mucho esfuerzo, y en un año se puede matar mucha industria, mucha industria que ha costado mucho dinero y mucho tiempo y esfuerzo. Es tremendo, sobre todo porque esta situación pandémica es que afecta a la cultura, afecta a todos los sectores, pero a la cultura principalmente, y desde luego es una de mis preocupaciones y espero que en los próximos meses podamos seguir apoyando y evidentemente que no tengamos que volver a una situación como esta y sobre todo que estas olas ya queden en el pasado. Bueno, me dicen aquí que presione usted un poco a la mesa esa sanitaria para que... Tomo nota. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, a ustedes, saludos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Alberto Aguiar, consejero de Cultura. Es verdad que siempre son decisiones muy complicadas, porque nunca sabes si te quedas corto o te pasa. Se pueden hacer comparaciones. En fase 3, por ejemplo, en Gran Canaria, cuando estuvo, y Tenerife, pues se celebraban actos culturales, sobre todo conciertos de música clásica en los auditorios. Es verdad que aquí parece que ha habido por el tema yo creo que por el tema, a veces por exceso, a lo mejor, y por seguridad, por parte de la presidenta del Cabildo, siempre ha tratado de dar un paso más de restricciones, bueno, ¿no? A ver, yo niego la mayor, la pandemia no ha afectado negativamente en España ni en Canarias a la cultura, ha afectado incluso positivamente, se han vendido más libros que nunca, esos son datos que ya se han publicado este fin de semana a escala nacional. Es que la cultura, según lo que entendamos por cultura, quienes entendemos otra cosa, creemos que no ha afectado. Pero claro, yo estoy de acuerdo, pero estamos analizando una cosa. Y estamos los actos culturales, que efectivamente hay gente que, pero hay gente que habla. Aquí en Lanzarote tenemos 18.000 escritores de la industria cultural. Sí, estamos hablando de la industria cultural. Porque hay una industria, aunque usted no lo crea, que vive de la cultura. Sí, hombre, yo cuando estaba sobre todo cuando salgo de Lanzarote, porque en Lanzarote los actos verdaderamente importantes, lo digo con todo respeto, pero es así, son contados con los dedos de una mano y me sobran dedos. Cuando salgo fuera de Lanzarote, acostumbro a acudir a actos como lo que usted se está refiriendo a la cultura. Hombre, si la gente se lleva por lo que usted dice, no ve esta tertulia, porque posiblemente las haya mucho mejores a nivel nacional. Pero chicos, hay que defender a la gente que está aquí haciendo pues su cosita. Sí, hay que defenderla, evidentemente. Y otra cosa también, no se lo quería preguntar porque son estas preguntas incómodas, pero lo cierto, y no lo digo yo, es un comentario generalizado que está en la calle, se pregunta a la gente, puesto que efectivamente esta actividad cultural organizada por parte de instituciones públicas, ayuntamientos y cabildos, ha disminuido a consecuencia del virus, pues mucha gente comenta, sobre todo en las malhadadas redes sociales, que por qué esta gente que está, los responsables culturales, consejeros, o como el que acabamos de hablar ahora, o concejales de turno, no se bajan también, se reducen también el sueldo.
está hablando, Bueno, como sabe. pero bueno, no el consejero, será todos los políticos. sí, ¿no? hombre, pero ahora estamos hablando de este caso concreto, Jorge, puesto que Pero no todos los tienen políticos, función. todos los políticos, Todos en general, todos por cierto, en general, bueno, esto no lo voy a comentar porque es un poco fuerte, pero sí es verdad que ha pasado, digo, con respecto a lo que pasó cuando se conoció la cifra del paro última, hubo alguna amago, por supuesto, es totalmente censurable y criticable, incluso de agresión a diputados regionales en Canarias, que los pillaron en algún aeropuerto. Esto fue en concreto en Gran Canaria y alguna diputada en concreto fue incluso zarandeada. Precisamente hablando de estas cosas, ¿no? Que no hay que llevar nunca al extremo de que por qué no se han tomado al menos medidas. En el fondo es maquillaje de reducirse el sueldo, hombre. Paco Pomares decía otro día. No, Paco pero Pomares, para mí es un gesto hombre, según importante. según como se haga, sí. Posiblemente el chocolate del loro, posiblemente. Paco Pomares decía, pero oiga, un esfuerzo como lo hemos hecho todos los demás, sí, pues no ahí estaría estamos mal. de acuerdo. Pero Paco Pomares comentaba el otro día, porque salió algún político a negar que se hubiesen subido los sueldos. Paco Pomares dijo que efectivamente no se habían subido una vez, sino 2 veces. 2 veces. Digo, desde que están aquí en esta nueva legislatura se han subido 2 veces los sueldos de los políticos, lo cual, insisto, puede ser porque creo que fue el 1%, creo que fue en una ocasión, y el 0,5%, es decir, que es muy poco, pero es el gesto. Aquí había diputadas que dijeron, aquí en esta mesa, que ella estaba de acuerdo en bajarse cuando empezó la crisis, que había que bajarse los sueldos en solidaridad con el resto de la población. El único que estaba por bajarse, pero sigue ella con el mismo sueldo. Por bajarse el sueldo fue Jesús Mallín. Las cosas como Sí, son. Y se lo bajó. Y se lo bajó unos meses. Evidentemente, él no iba a estar toda la vida con el sueldo por debajo, cuando además se convierte en una tontería por su parte, porque no consigue arrastrar. Esas son las medidas. Oye, mira, los políticos deberemos hacer esto. Si lo hicieran todos, sería más difícil pues volverse atrás. También Pero es que no ha alcalde, habido. el alcalde de La Laguna también lo hizo. Hay un empoderamiento del político frente al resto de la sociedad. O sea, usted analiza los sueldos que tenía la población y la que tenían los políticos, había una cierta correlación, la que fuera. Esa correlación ha sido desequilibrada a favor del político. Y eso es lo que hay que corregir. Porque, ¿qué me va a decir el político? Oye, es que yo necesito mis 3.000 o mis 4.000 euritos. Y claro, pero es que yo también necesitaba mis 1.000 o mis 500. ¿Y qué pasa? Señor, claro. Pero mire, Manolo, alguien decía, no sé si viene mucho al caso, que decía, si quiere conocer el verdadero carácter de una persona, dele poder. Un carguito. Si quieres conocer a fulanito, dele un carguito. Una frase hecha toda la vida. Efectivamente. Si quieres conocerlo bien. Porque se suele venir arriba, se sube. Bueno, en la mili, por ejemplo, ustedes que también sirvieron a la patria, saben que si le dabas un galón a alguno, pues también tiene que ver con la persona. Sí, hay personas que son más humildes. Hay otro dicho que dice, no hay peor amo que el que fue esclavo. Sí, y hay otro que dice también que yo cuando atravesé el continente africano de Cabo a Rabo, Sudáfrica, hasta ¿Fue hasta Sudáfrica? Sí. Oye, pues se podía haber quedado allí con lo bonito que es aquello. ¿Sabes qué frase se repetía en todas las tribus, culturas distintas? Que el jefe siempre canta bien. Eso también es verdad. Bueno, pues ahora déjame decir una última hora, Manolo creo que también la está viendo ahora, que es la llegada esta de la parte... De esta ¿Ya llegó la patera? No, falta todavía una hora por lo que están diciendo, que está llegando con 34 a Recife. ¿Personas? Sí, no sé pues si... menos mal, No está confirmado si es la que estaban buscando... Allí estaban buscando dos. En los alrededores de Lanzarote, al este de Lanzarote. Pero una se decía que tenía esa cantidad de personas. 38 y iban con niños pequeños. Y con 3 niños pequeños. Y con mujeres. Y tiene que ver, porque con la que llegó el otro día aquí, que apenas venían 7 personas a bordo, la que llegó hace unos días, ellos estaban diciendo que junto con ellos habían salido otras hacia el mismo destino, que era por lo tanto por lo que se activó también la alarma, ¿no? Y aparte que hay una organización humanitaria, que no me acuerdo el nombre que tiene, que fue, por lo visto, quienes habitaron a esta de ayer, que venía hacia Lanzarote, al este de Lanzarote estaba, con 38 personas, 3 menores entre ellos. No sé si es la que está llegando aquí ahora. Sinceramente, personalmente nos alegramos porque realmente había la sensación de que ayer, por ejemplo, estuvo el avión de salvamento marítimo intentándolo localizar por todo el norte de Lanzarote, varias millas hacia adentro y no lo localizaron. Y ya entonces hoy lo localizaron, pues me alegro porque se esperaba no está incluso confirmado lo peor, ¿no? que sea esta es la que ahora dice posiblemente que sea esta, ¿no? Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Vamos a tener al catedrático, que también ahora ha sido nombrado rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues Lanzarote en pie si podemos. Manolo acaba de sacar una nota de prensa donde dice que finalmente el ayuntamiento que preside Astrid Pérez
el Ayuntamiento de Arrecife ha tenido que pagar más de 100.000 euros por gastos no justificados en la fiesta famosa de San Ginés. ¿Se acuerda aquel lío que se montó? Pues por lo visto, según dice este comunicado, pues por lo visto van a tener que pagar 179.000 euros. ¿Qué fue lo más que... intereses por la prestación de servicios de luz y sonido en la fiesta de San Ginés 2019 sin tener contrato en vigor. Eso se refiere al famoso... Se refiere a los servicios de sonido, de luz y sonido que entraron en conflicto en la fiesta de San Ginés, en la primera. Y que le costó el cargo. Sí, que le costó el cargo a la que era la concejal. Y que la alcaldesa dijo que esos 150.000 euros no tenía que pagarlos el ayuntamiento, sino el cabildo, porque tendrían que haber entrado dentro del convenio aquel famoso por el que financiaba las fiestas el cabildo. Pero al parecer ya no sabemos ni por cuánto van aquellas fiestas. De todas maneras, el ayuntamiento realmente quería pagar ese dinero, porque ese servicio se había dado. El problema es que no estaba avalado por nadie, porque nadie del ayuntamiento le echaba la culpa al cabildo, y el cabildo decía que era del ayuntamiento. Bueno, vamos a verlo. En cualquier caso, yo me alegro por la empresa que va a cobrar ese dinero. Sí, lo que parece lógico es que la empresa cobre, por un lado o por otro, porque el trabajo lo prestó. Lo realizó. Se lo pidieron y lo realizó. Otra cosa es cómo se hicieron después las cosas a niveles formales. Por cierto, ya se dice las primeras tesis de ese inmigrante que apareció ahogado en el charco de San Ginés, pues se dice que finalmente no tiene en principio no se le ha detectado ningún signo de violencia, sino por lo tanto se cree que todavía habrá que seguir con las investigaciones, pero que murió porque se cayó y simplemente o se golpeó él solo o se ahogó él solo. Bueno, vamos a ver, porque como están las cosas nunca se sabe. Y hoy han corrido por las redes sociales estas imágenes de los famosos Jeep 4x4, pues recorriendo parte, no sé si tú que conoces la geografía, Manolo, esto puede ser la zona de... Es que no sé si es por Famara, por la zona de Famara. Ah, sí, pues mira, por la zona de Famara. Eso viene siendo más por la zona del Jable de Famara, que hay caminos ahí en esa zona. Sí, pero subiendo hacia la montaña, hacia la vía, para entenderlo, ¿no? ¿O pasó? Es que la montaña esa ahí me desorienta, esa forma de esa montaña ahí me desorienta. Bueno, por la zona del Jable. Estás viendo al fondo. Sí, por eso. El Jable está lleno de caminos, ¿no? Hay muchos caminos por ahí. La organización de los noruegos. Por lo tanto, no es de hoy ni de ayer. No, esto viene ya. Fin de semana y. Pero que no es la primera vez que se ocurre. No, bueno, ni será la última probablemente. Lo que pasa es que aquí lo grabó una persona y una asociación ecologista o un grupo de ecologistas lo han denunciado, porque considera que esto, en fin, no es el mejor sitio para estar, aunque creo que van por pistas, ¿no? Son pistas de tierra. Sí, o sea, hay unas cuantas, está el Camino Real, hay otra que va a Tiagua, la que te une Teguise con Famara, hay unas cuantas, y además hay allí una serie de explotaciones de Jable también irregulares. No hay que olvidar que toda esa zona pertenece al parque natural del archipiélago Ginijo. Sí, y acantilado de Famara. Y también otra cosa muy recurrente, y usted lo sabe que es del pueblo de San Bartolomé, es el robo en este caso, de papa. También se robaba batata. De toda la vida de Dios. Pues ahora hemos ido porque un agricultor, en este caso de la zona que está entre Teguise, la zona de los molinos famosos que están entre Teguise y Sonsama. Bueno, pues a este agricultor que se llama Sotero, pues le han venido robando ya de manera casi ya, no voy a decir que diaria, pero vamos, muchos días, y está cansado y hoy pues ha llamado a Lancelot Televisión para protestar y pedir mayor vigilancia. Sotero Martín seguía esta mañana sulfatando su finca de papas pensando en los 3 robos que ha sufrido desde el pasado sábado. Los 2 primeros de poca cantidad, pero el de ayer algo más importante, lo que le ha llevado a levantar la voz de alarma. Van repetidas veces, noche tras noche consecutiva, y tengo miedo de que esto siga y que al final esté plantando yo para
para los robos. Este agricultor profesional que tiene la finca cerca de los molinos de Zonzamas tiene claro que son los mismos ladrones los que actúan en su terreno, ya que observa un modus operandi similar que le lleva a sospechar incluso que operan de noche y saltándose el toque de queda. Tuvieron que venir después de las 8:30 porque a las 8:30 aquí no había pasado nada. Quiere decir, el toque de queda es a las 10, ¿no? O están viniendo justito antes del toque de queda o están viniendo de madrugada. Porque, claro, estos caminos aquí no los controla nadie. Yo he venido aquí a las 9 de la tarde, 9:30 a cambiar el agua y hay un tráfico aquí de coches subiendo montaña, bajando y tal, que no se está controlando el toque de queda en estos caminos. Que estas papas están tratadas hace 5 días. Esto te debería de llevar un plazo de seguridad, creo que es, no sé si de 20, 21 días para el consumo. O sea que esto puede ser hasta tóxico. No sé, no soy médico, pero puede ser tóxico en grandes cantidades. La cosecha de este joven empresario del sector primario va bien gracias a las lluvias, pero los robos intermitentes están empezando a minimizar sus buenas expectativas iniciales. Bueno, realmente Manolo, los que se dedican al tema de la agricultura, o ya sea para como negocio o simplemente como aficionados, saben lo duro que es la agricultura, ¿no? Y da, porque esto lleva mucho trabajo. Este es empresario, pero él está trabajando ahí como sí, es un agricultor con tierra propia, pero evidentemente si quiere que eso salga tiene que estar ahí todo el día plantando, regando. Eso está más de 15 horas al día dedicado. Claro, es que ese tipo de profesiones, eso es peor que el periodismo todavía. Sí, que hágase usted una idea de cómo puede ser todo el día pendiente. Sobre todo de la pendiente. época de Agustín Acosta, cuando hacía ir a la gente a los plenos que acababan a las 3 de la mañana. Bueno, pero después se les daba un rato libre, venían más tarde al yo día digo siguiente. como plan positivo, porque la verdad que aquella época es una época muy dura. Es una profesión muy fastidiada, pero además porque se hace con poco personal. Pues en el campo pasa lo mismo. Si hace viento, yo me acuerdo cuando pequeño que toda la costa de Tía se plantaba de tomateros. Si levantaba el viento tenías que abandonarlo todo, claro, e ir a calzar los tomateros, porque si no al día siguiente tenías distintos trozos de tomatero que ya no valían. Pues pero sobre todo siempre, como decía bien Miguel Ángel, siempre se ha robado. O sea, todo aquello que tiene valor es susceptible de ser apetecido por alguien más, ¿no?, que por el propietario. Y antes, lo que sí es verdad que antes la Guardia Civil, como no había esa gran actividad ajena a lo que era la agricultura y la pesca, tenían su ruta nocturna para vigilar este tipo de cosas, porque sabían el valor que tenía y lo importante que era para la población. Yo no sé si esas rutas se siguen haciendo, si esas guardias que hacen los guardias civiles van con sus jeeps por la finca y los propios policías locales, porque si no, y más en esta situación que estamos ahora, se quedan sin nada. Es verdad que ayuda también el hecho del toque de queda. Porque ya sabes que si va con los faros encendidos... Sí, lo que pasa es que lo que dicen ellos, la teoría de ellos que dicen Off the Record, es que para los ladrones el toque de queda es buenísimo porque no hay nadie. Sí, pero también para la policía, porque con que veas a alguien, ya sabes que estén cumpliendo una norma. Va sin luz ni nada para que nadie, para no ser no creo cogido. que tenga nada que ver, porque es más, si no lo hubiera, probablemente habrían todavía más robos. No, eso es lo que me han dicho algunos de los que me han llamado. Pues como ha sido toda la vida de madrugada y tal. La tradición, Manolo, de todas formas no justifica, o sea, que toda la vida se haya robado no justifica nada, pero sí es verdad que propicia la situación actual, que comentamos al principio, la gran cantidad de gente que está al paro y que no tiene ningún recurso económico, puede propiciar estos pequeños robos. Otra cosa además que también se dice, nos jactamos, sobre todo los políticos, todo el rato, en hablando de las otras imágenes previas que puso antes Jorge, sobre la falta de vigilancia que hay en toda esta zona, en la isla que se declara Reserva Mundial de la Biosfera, ya podría haber un poco más de vigilancia, tanto para esto como para lo otro que hablábamos antes de los 4x4 por ahí. Efectivamente. Bueno, de todas maneras, volvemos, porque estamos pendientes a ver si podemos conectar con el señor Luis Serra, que es catedrático de salud preventiva, o de medicina preventiva, y también de salud pública, y además el portavoz del famoso... en este caso lo que se llama portavoz del Comité Científico del COVID-19 en Canarias. Un poco el que representa a todo ese comité que se reúne con el gobierno y adopta las decisiones. Iba a decir el Serra de Canarias, pero no, porque sé que no le gusta a casi nadie de los que hacen ese papel. Del Serra no, se refiere a Fernando Simón. Fernando Simón, que digo que no quiero decir que Fernando Simón, pues. Ya tenemos dos. No tenemos a don Luis Serra. Vale, bueno, pues vamos porque una de las consecuencias negativas que ha tenido seguro la pandemia, que está teniendo,
y más en islas como Lanzarote y Fuerteventura, es el desempleo. Pero dentro del desempleo, un sector de los más afectados sigue siendo, no puede ser de otra manera, porque es el sector servicio, y dentro del servicio, pues los hoteles, la restauración. De los cerca de 20.000 parados que hay en Lanzarote, unos 6.200 están vinculados al sector hostelero, uno de los más golpeados por la crisis del COVID. Pese a las ayudas a los autónomos y a las pymes anunciadas esta semana por el Ejecutivo Regional, muchos consideran que el daño está ya hecho en uno de los brazos más importantes de la industria turística insular. Insisto, esto solo es el principio, lo que viene es mucho peor, pero no haber tenido ayudas ninguna después de un año, como habían visto muchos negocios cerrando, intentando aguantar, pues ahí tienen la consecuencia, ¿no? El panorama se pinta negro por parte de muchos empresarios porque en la isla ya hay 40.000 personas en paro o en ERTE. Esto supone que más de la mitad de la población activa no está trabajando. El temor fundamental es que las más de 21.000 personas en ERTE acaben en la lista del INEM si no se impulsa la economía insular. Además, el sector hostelero lamenta la presión fiscal y que las ayudas estén supeditadas a no estar arrastrando deuda. Ayudas que los requisitos son que no debas nada a la Seguridad Social, a la Hacienda Canaria, a la Hacienda Española. Es decir, es de loco. Cuando alguien pide ayuda es porque lo necesita y debe, pues, ese tipo de pagos. Prefieren pagar la luz, el agua o el personal antes que pagar lo que es la Seguridad Social o Hacienda. El que no ha estado un año sin ingresos, creo que en 6 meses no va a poder sacar ese año adelante, ¿no? Con lo cual el sector lo que pide es no aumentar los gastos ni la presión fiscal que se tiene en las empresas, sino dar un poquito más de vida, porque creo que lo que viene duro. La cosa hay que decirla, pero viene duro. Muchas empresas que han caído por el camino. Por otro lado, el presidente del Gobierno regional ya ha adelantado que va a arbitrar mecanismos de dureza en Semana Santa para evitar el repunte de contagios, ya que asegura que no se puede poner en riesgo la apertura del mercado turístico en verano, si bien ha reconocido que no prevé ningún cierre perimetral. Bueno, pues esta es otra de las dificultades que están pasando el sector, sin duda, de la restauración, que en Lanzarote pues es muy importante, es un sector del que vive mucha gente directa e indirectamente. Jesús Machín, alcalde de Tinajo, nos está llamando, pero no podemos atenderlo porque está... pero me ha mandado un WhatsApp diciendo que es porque hay gente que están llamando a los medios de comunicación que no se ve ni Lancelot Televisión, ni Biosfera, ni el 112, se puede utilizar en el municipio de Tinajo. Y la gente le está echando la culpa al alcalde y al ayuntamiento de Tinajo, que son los que tienen en la montaña los repetidores. Lo cierto es que, según Jesús Machín, no es culpa del ayuntamiento de Tinajo, sino de un cable que es del Cabildo de Lanzarote, que da o suministra la electricidad vía aérea a esa montaña, a ese puesto. Lo digo porque llevan ya 2 semanas en esta situación el pueblo de Tinajo y el municipio de Tinajo en concreto. Y la verdad que es una pena. Nosotros hemos intentado hablar con el Cabildo, dice que están en ello. Vamos a ver si es verdad que se puede solucionar ese problema, porque al parecer, según el Cabildo, no era tan fácil de que se rompiera el cable aéreo por un tema del viento y tal, sino que hay un problema de sobrecarga en el suministro, es decir, que hay más demanda que la oferta de electricidad que va, y por eso ocurre ese tema. En cualquier caso, vamos a ver si se puede solucionar, si el Cabildo de Lanzarote, que es, según Jesús Machín, el responsable de que no haya luz ahora mismo en esos repetidores de Tinajo, pues puede solucionar lo antes posible este problema. Bueno, Manolo, ¿qué te parece el tema pasaporte sanitario? A Miguel Ángel no lo voy a preguntar, pero a usted ¿qué le parece? Hombre, vamos a ver, yo creo que la vacuna es la puerta de la solución de este problema. Lo lógico es que se haga con la mayor celeridad que se pueda y que además se incentive el hecho de estar vacunado. Entre otras cosas porque es una garantía. Ya la información de estos últimos días es que hay muchos menos contagiados, apenas se dan casos en aquellas residencias donde están las personas más vulnerables, que son las personas mayores en residencia.
y ha bajado sistemáticamente desde que se les pone la vacuna. Yo creo que eso es una garantía para ir a cualquier sitio. Pues si vamos a tener un proceso de vacunación, lo lógico es que enriquezcamos los distintos sitios con la posibilidad de facilitar que vayan personas que ya no son vulnerables a la enfermedad. A mí no me parece una equivocación tener un pasaporte que sea reconocido por toda la Unión Europea y que además se incentive y que sobre todo, como vemos que eso es una especie de privilegio, lo que hay que hacer es acelerar al máximo la vacunación para estar todos en esa situación. Don Miguel Ángel, era una broma, ¿eh? Le iba a preguntar también. Sí, pero déjame decirte que se confirma que efectivamente Zapatera es la que estaban buscando, la que acaba de llegar ahora, con 34 personas, y que por lo tanto es que había gente. ¿En buen estado de ayer salud? Hubo gente. Bueno, de No momento dicen, acaba de llegar. no dicen que están en mal, quiere decir que están en bien. No han dicho nada porque está llegando, o sea que ya Hombre, se verá. pero normalmente lo dicen. Deben llevar, pues si salió como la otra, deben llevar como 4 o 5 días ya navegando. Es decir, puede pasar de todo. Pero bueno, ellos no necesitan pasaporte sanitario para venir, pero usted bueno, cree, usted cree. Tragedias no hay que hacer chistes. Mira, es una tragedia, se mira como se pero mira, lo que estoy aunque diciendo, estén todos en perfecto estado sanitario. ¿usted cree que se debe coordinar la Unión Europea para tener un pasaporte sanitario que permita viajar con seguridad y sobre todo que permita a países como es España, pero otros, Grecia, Italia, en fin, que todo el mundo que vivimos del turismo, que permita pues que la industria turística pueda funcionar, aunque sea de manera al 50%? Te voy a responder como Simeone, sí. Muy bien. ¿No le parece bien? No, estoy de acuerdo. Ah, que le parece bien que haya pasaporte sanitario. Claro, que no me va a dar otros sermones como el de Manolo. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que esa propuesta cada vez, Manolo, cobra mayor peso y es importante porque, si usted recordará, el gobierno de España no era muy favorable de esto hace escasamente 2 o 3 meses. De hecho, criticaba a aquellos políticos que los pedían, algunos del PDD. Tendría que especificar qué parte del gobierno, porque siempre hay una parte del gobierno que está por un lado y otra que está por otro lado, en prácticamente todas las medidas pero en lo que se están tomando. En lo malo suelen coincidir. Mari Pita hoy publica un artículo en el Canarias 7 sobre poniendo a parir, en este caso, es que es increíble, es que eso es increíble. No porque no tenga razón. Una bicefalia verdaderamente poniendo tremenda. A parir, pero si lo leen, al que es ministro, al señor Escrivá, que tiene muchas cosas para criticarla, ¿no? Sí, y muchas cosas que ha hecho. Sí. Que es el ministro de Seguridad Social, ¿no? De Inmigración y Seguridad Social. Al que se ha pedido muchas veces que venga aquí a Canarias, que no se ha mojado. Bueno, mucho. pero lo ha puesto a parir en ese artículo por el tema de las pensiones. Usted sabe que el señor Escrivá están ahí en una discusión del Pacto de Toledo, a ver cómo soluciona el problema, porque el señor Escrivá, como todos los que llegan, cuando se topa con la realidad, es que no hay dinero para pagar las pensiones, o no va a haber dinero para pagar las pensiones, si no se busca alternativa y no se busca un proceso que sea, en fin, más rentable para evitar, como está ahora, que creo que ya la Seguridad Social ya está prácticamente... No, y sobre todo con esta situación que llevamos ya un año con las contribuciones al mínimo, porque toda esa gente que se queda en el paro no puede pagar, ¿no? Hombre, crédito, la propia Seguridad Social. El daño que se le está haciendo es que ya es tan mal lo que está la situación actual, que ni nos preocupamos ya por la jubilación, sino a ver si te reenganchas al trabajo para poder seguir manteniendo los gastos que tienes actualmente. Es un problema que cuando estás trabajando, cuando tienes las cosas resueltas, pues te preocupa porque es el futuro, porque oye, vamos a ver cuándo nos jubilamos y demás, pero cuando está la cosa tan tocada, cuando ves además que se está afectando tan considerablemente a los ingresos de esa bolsa común, no quieres ni planteártelo porque lo que te entraría es una depresión. La verdad que sí. Bueno, pues si quieren lean ese artículo, porque yo no digo que no tenga razón en parte de lo que dice la señora Pita, pero es verdad que estando en el gobierno es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Sí, lo que está claro es que si usted está gobernando tiene que ir a colaborar en dar soluciones, no en criticar a la otra parte y hacer la oposición a la otra parte, porque si no, ¿quién nos saca de esto? Más Escrivá está haciendo lo que le dicen, porque si Escrivá no hiciera lo que le dijeran, ya mañana no estaría Escrivá de ministro, porque no es una cosa ni por oposición ni por elección. Pero no se atreve a criticar al presidente del gobierno, que es el que tiene el visto bueno del señor. No, sí, este tiene la varita mágica de ponerlos en las calles. Así se pasa. Y hablando de bicefalia, después está el caso de bipolaridad, de doble personalidad, pues que sería aquí el personaje bifrontes Astrid Pérez, que también, como sabe, aquí mantiene Lanzarote, puesto que tiene el pacto con Lanzarote, pues eso, más o menos aparentemente se lleva muy bien con el PSOE, pero luego, cada vez que habla del gobierno de Canario para arriba,
ya todos son, me refiero sobre todo a lo que larga, ya sabemos todos que no lo escribe ella, pero bueno, ella ya aparece ahí y oficialmente eso son críticas de Astrid, pero críticas muy duras hacia el PSOE, cualquier política del PSOE, regional y nacional. De comunicación, ¿no? Sí, bueno, claro. Del PP a nivel nacional. Sí, bueno, fíjate. Que es un cargo muy largo, pero en cualquier caso, pero es llamativa que... Astrid dijo el otro día aquí, y yo creo que es la primera vez que lo dice con esa claridad, porque hasta ahora siempre buscaba excusas que eran... A mí me pareció muy convincente, sinceramente, la explicación que dio. Pero dice, antes de ayer, creo que estuvo por aquí, dijo, porque se le preguntó que esto era si era un pacto entre Dolores Corujo y Astrid Pérez, un pacto entre dos, y dijo que eso era una tontería, que se firmó ese pacto por pura estrategia política del Partido Popular, porque le interesaba coger ese espacio político que ahora tiene de la centralidad el Partido Popular, que hasta ahora siempre había sido Coalición Canaria, y que ahora pues ellos quieren jugar ese papel de centralidad, quieren jugar en la Champions League, que dijo. Y bueno, y que eso por eso ha pactado con el PSOE, porque si no siempre pactaría. La Liga de Campeones puede... Coalición Canaria con el PSOE, y cuando no quiere pactar con el PSOE, coalición pactaría con el PP. Hombre, se puede reducir, ya aplicando un poco la fórmula de Miguel Ángel, en que yo quiero ser alcaldesa y la única forma de serlo sin problema era de este, porque con la otra, si metía a Coalición Canaria... Y la dignidad del votante, el amor... Es decir, pero sí es verdad que la interpretación que hace ella se ajusta al panel. Evidentemente, el hecho de que ella esté gobernando con el Partido Socialista, lo que busca es debilitar a un competidor natural de ellos, que es Coalición Canaria. Ella parte del hecho que un deterioro de las bases de Coalición Canaria significará un beneficio para el PP, electores que apoyaban a Coalición Canaria porque estaban gobernando y porque no eran socialistas. El hecho de que esté ella y que ella esté gestionando esos intereses, pues puede ser más afortunado. Y sobre todo porque esto es una opinión mía. Yo creo que hay un electorado de centro-derecha, que es el mayoritario en la isla de Lanzarote, que sobre todo más que ideología valora gestión. Y en este caso valora la gestión, por ejemplo, de Coalición Canaria está claro que valoró la gestión de Pedro Sanginés en su día. Está claro que fue evidente que Coalición Canaria nunca había obtenido esos resultados. Incluso en Arrecife HD, pero también muy directamente relacionado con la gestión que había hecho Coalición Canaria en el propio Cabildo de Lanzarote, ¿no? Y en este caso el voto del PSOE es un voto más político, más ideológico, de gente que aunque crea que Eva de Anta lo hizo fatal, pero siguió votando la Eva de Anta, ¿no? No estoy de acuerdo, es un voto más sectario, es un voto más ideológico. No, sectario, militante, puedes invocar el militonto, es decir, en el Partido Socialista, entre el electorado, ya no digo entre la dirigencia, no hay ningún trauma por haber pactado con el Partido Popular, con quien ya había pactado el PSOE en Arrecife, época de Cándido. Hubo más trauma en el votante del PP. En el PP, es que este es el asunto. Pero precisamente porque ideológicamente están en las antípodas. Bueno, pues nos tenemos que ir y nos vamos a tener que ir, don Manuel, sin don Luis Serra, que habíamos quedado con él, pero la verdad es que no es culpa de él, es culpa nuestra, porque ha habido una confusión. El señor Alberto Aguiar, consejero de Cultura, se había cerrado a las 14:45, pero hubo una confusión, llegó antes y bueno, ya que estaba aquí, pues intentamos hacerlo con él y ya el señor Luis Serra pues se nos fue por petenera. En este caso estaba ya en coche. Don Manuel, muchas gracias. Hasta el próximo día, Jorge. Y don Miguel Ángel, continúe usted en esa actitud tan positiva que tiene y que tanto le agradece la gente de Lanzarote. Nosotros mañana a la misma hora aquí. Buenas tardes.